Bueno, gravitación cuántica de lazos. Así que vamos a tener que explicar qué queremos decir por gravitación, qué quiere decir cuántica y qué quiere decir lazos. Estos siguientes 3 módulos, cada uno se va a dedicar a esos temas. Empecemos por gravitación. Para esto querría dar un paso para atrás y dar un poco de contexto y explicar que el entendimiento moderno de la física creemos que a nivel fundamental, es decir, a nivel de partículas elementales, las mismas interactúan por 4 mecanismos distintos, 4 interacciones fundamentales. La primera interacción es bien conocida quizás por todos ustedes, es el electromagnetismo. La electricidad y el magnetismo son las fuerzas que hacen que un imán se pegue a la heladera, o si usted quiere guardar un recipiente en la heladera, lo tapa con un plástico y el plástico se queda pegado. Eso es debido a electricidad estática, es un campo eléctrico ahí. Y por supuesto las ondas de radio que nos permiten transmitir radio y televisión. Todo esto se entendió bien a mediados del siglo XIX. Un físico escocés llamado James Clerk Maxwell en 1865 elaboró la teoría electromagnética que hoy en día aún usamos. Esta teoría no solo mostró que la electricidad y el magnetismo son 2 aspectos del mismo fenómeno, sino que además tenía una predicción que era que existían ondas electromagnéticas. Y notablemente esas ondas electromagnéticas eran, en esa época no se conocía que había ondas de radio todavía, pero también explicaban que la luz era de esta clase de ondas. Y notablemente, en menos de 3 décadas, 2 décadas y un poco más, Marconi estaba transmitiendo radio desde Inglaterra hasta Estados Unidos, utilizando estas ondas que habían sido predichas teóricamente por Maxwell. Es decir, una teoría no solo enormemente consistente desde el punto de vista físico, sino además muy práctica y que, digamos, vemos sus efectos cotidianamente. Siguiendo, hay 2 interacciones mucho menos conocidas a nivel cotidiano, que son las interacciones fuertes y débiles. Estas interacciones son importantes en los núcleos de los átomos. La interacción fuerte es lo que mantiene unidos los núcleos de los átomos. Los núcleos de los átomos tienen protones y neutrones. Los neutrones son neutros, pero los protones tienen carga positiva. Entonces, en principio tenderían a repelerse. Y bueno, lo que los mantiene unidos es la interacción fuerte. La interacción débil también tiene que ver con unos procesos aún más sutiles a nivel atómico que no son conocidos, digamos, a nivel cotidiano. Estas teorías de interacción fuerte y débiles se entendieron en la década del 50 con una teoría llamada la teoría de Yang-Mills. Este es el físico chino Chen-Ning Yang, radicado en Estados Unidos en esa época, y Robert Mills inventaron la teoría. Y esencialmente las teorías de Yang-Mills son como la teoría de Maxwell del electromagnetismo, pero en lugar de tener un campo eléctrico y un campo magnético, tienen varios, y los campos esos interactúan entre sí. Menciono esto porque después vamos a ver que esto juega un rol importante en la gravedad cuántica de lazos.